Hola, bienvenido a la parte de intervalos. En este primer video de intervalos hablaremos de qué es un intervalo y los tipos de intervalo. Primero definiremos un intervalo como un conjunto de números comprendido entre dos extremos. Un intervalo podríamos decir que es la cantidad de números que se encuentran entre dos cotas o dos extremos numéricos. Es decir, yo podría dar un intervalo entre el 1 y el 3, y en ese intervalo estarían incluidos todos los números que se encuentren entre esos dos extremos. Entre el 1 y el 3 tendríamos el 2, ¿cierto? Pero también podríamos tener el 1.5, el 1.6, el 1.0001. Un intervalo tiene un tamaño infinito, pero está acotado por dos extremos. Estos intervalos pueden clasificarse en tres tipos. Veamos. Nuestro primer intervalo será el intervalo cerrado. La característica del intervalo cerrado es que incluye los dos extremos, es decir, los valores que puede tomar la variable están incluidos los extremos. La variable puede tomar el valor de los extremos. Eso lo veremos mejor con una gráfica. Si voy a hablar del intervalo cerrado y estoy diciendo que son los números, que es el intervalo que incluye sus extremos. Si tengo el intervalo entre el 1 y el 4, puedo decir que será un intervalo cerrado cuando éste incluya los valores 1 y 4. Es decir, el intervalo serán todos aquellos números que se encuentren entre el 1 y el 4, incluyendo el 1 y el 4. Una forma de representar este tipo de intervalos es decir que x, que es una variable, x puede ser cualquier número que se encuentre entre el 1 y el 4. Pero como estamos diciendo que el intervalo cerrado incluye los extremos, entonces esta restricción es estricta. Es decir, la x va a ser valores mayores que 1 o iguales al 1. Y va a ser valores menores o iguales al 4. No te olvides, el intervalo cerrado es aquel que incluye a los extremos. Ahora veamos qué es un intervalo abierto. El intervalo abierto es aquel en el cual sus extremos no se incluyen o no se toman como referencia dentro del intervalo. Si asumo un intervalo entre 0 y 2 como los extremos del intervalo, voy a decir que es un intervalo abierto a todos los números que se encuentren entre el 0 y el 2, pero no incluimos ni al 0 ni al 2. Es decir, que este intervalo en realidad empezaría en 0.000001 y llegaría hasta un valor aproximado de 1.999999, pero nunca llegaría a ser 2. Esa es la definición de un intervalo abierto. Lo podremos representar por medio de desigualdades como que el intervalo es todos los valores que pueda tomar una variable, y esa variable está acotada por dos extremos, por el 0 y por el 2 en el caso de este ejemplo. Es de resaltar que voy a decir que el intervalo es cerrado
cuando la restricción es estricta, es en este caso menor o igual, y es abierto cuando simplemente es menor. No te olvides, intervalo cerrado, restricción menor o igual, intervalo abierto, únicamente menor. Ahora, nuestro tercer tipo de intervalos es el intervalo semiabierto. En algunos textos también se refiere como intervalo semicerrado. No hay discrepancia. Como te podrás imaginar, es una combinación entre el intervalo cerrado y el intervalo abierto. Es decir, en uno de sus extremos es cerrado, mientras que en el otro extremo es abierto. O incluso en caso contrario, extremo izquierdo abierto, extremo derecho cerrado. Continuamos con las mismas definiciones. El intervalo serían todos los valores que estén comprendidos entre esos dos extremos. En este caso, incluimos el 1, pero no incluimos el 3, mientras que en el caso de este de allí, no incluimos el 1 y sí incluimos el 3. Como te podrás imaginar, en la representación debo tener en cuenta el sentido de restricción estricta o no. Veamos este caso. Dijimos que este intervalo se encuentra entre 1 y 3. En 1 el intervalo es cerrado, o sea que la restricción es estricta, mientras que en 3 el intervalo es abierto, únicamente coloco el menor. Caso contrario, sin embargo, misma analogía, intervalo, todos los valores que pueda tomar la variable, está comprendido entre 1 y 3, abierto en 1, es decir que es simplemente menor, cerrado en 3, menor o igual. Continúa con esta unidad de intervalos y desarrolla las actividades.